Sabemos que Lévi-Strauss es el padre de la antropología estructural y que dedicó gran parte de su vida académica a indagar y a publicar sobre las estructuras elementales del parentesco. Estas las definió de la forma más sencilla como los sistemas cuya nomenclatura nos permite determinar de una manera inmediata el círculo de los parientes y allegados que hay dentro de algún grupo. Son los sistemas que ordenan los matrimonios, con quién sí es válido casarse, con quién está prohibido, y asimismo las estructuras elementales permiten la definición de clases y la determinación de las relaciones. Y aunque no lo pareciera, aún en las estructuras elementales existe una libertad de elección. El término de estructuras complejas hace referencia a los sistemas que limitan la definición del círculo de los parientes y deja que otros factores, como los económicos y psicológicos, determinen al cónyuge. Un ejemplo de un sistema de estructura elemental podrían ser los matrimonios de los primos cruzados, porque aquí estos determinan de manera rápida al cónyuge que es preferido. Por otro lado, como un ejemplo de estructura compleja, podríamos poner a los sistemas que se basan en la transferencia de riquezas. Las estructuras elementales tienen su límite en las posibilidades biológicas y el límite de las estructuras complejas se encuentra en la prohibición del incesto. Precisamente ese es el tema que abordaremos a lo largo de este videoensayo, el tabú de la prohibición del incesto. Y para ello, primero tenemos que entender a qué se refiere el autor con los términos de naturaleza y cultura. En su obra, Las estructuras elementales del parentesco, el autor quiere lograr distinguir entre el estado de naturaleza y el estado de cultura. Lévi-Strauss define que el hombre es un ser tanto biológico como un individuo social, pero sin duda el definir cuál es en cada situación es lo complicado. Es en cuanto empieza a cuestionarse dónde termina la naturaleza y dónde comienza la cultura. Analizando todas estas ideas que no dejaban dormir a nuestro autor, llega a la conclusión de que hay un elemento que logra compartir las dos características ya mencionadas, y este es la prohibición del incesto, pues constituye una regla y es a la vez la única regla que posee un carácter universal. El problema del incesto, para Lévi-Strauss, se presenta con mucha ambigüedad, ya que por una parte tiene un carácter natural y por otra parte tiene un carácter cultural. Antes de que Lévi-Strauss hablara sobre el incesto, este ya tenía muchas otras explicaciones de investigadores. Para la primer teoría o explicación que Lévi-Strauss nos presenta y con la que no está de acuerdo del todo, es que el incesto es una prohibición natural y social al mismo tiempo. Usaremos la película Flores en el ático del año 2014 para exponer mejor esta parte. En el filme se nos muestra el tema de la prohibición del incesto. Durante la trama hay una familia modelo, la de los niños Dolan Ganger, Chris de 14 años, Katie de 12, los mellizos Carrie y Corey de 5, que viven felices con sus padres. Christopher y Corinne viven en Pensilvania y sus vidas dan un giro cuando el padre de la familia muere. Esto obliga a los demás miembros de la familia a mudarse a la gran mansión de sus abuelos maternos, los cuales habían sido ocultados por su madre, pues no habían tenido una relación muy buena. El por qué no tenían contacto es un misterio, y al llegar a su nuevo hogar se revela por qué tenían este distanciamiento. La familia de Corinne y el padre de Christopher habían cometido una relación de incesto, pues tenían una relación de tío-sobrina, y todos los hijos habían sido procreados de una relación incestuosa. Aún así, los niños no presentaban ninguna alteración genética o biológica, incluso eran conocidos por su gran belleza e inteligencia. Lévi-Strauss no concordaba con la teoría de que la prohibición del incesto era porque se creía que funcionaba como una medida para la protección a la especie de los resultados horribles que daban los matrimonios consanguíneos. En esta parte de la película podemos comprobar que no suele ser siempre así en todas las ocasiones, y el autor afirma que esta no es la verdadera causa por la cual la prohibición del incesto sea de carácter universal. Una segunda teoría que Lévi-Strauss reprueba habla sobre que es prohibición porque es una institución social. Esto hace que la prohibición del incesto sea mirada como un tabú. Esta teoría apunta a que la prohibición del incesto es sumamente cultural, una regla puramente social. En la famosa serie Game of Thrones, a lo largo de sus 8 temporadas, se nos presentan algunas relaciones de incesto. La más conocida es la de los hermanos Jaime y Cersei Lannister. Ellos, al tener un cargo de poder dentro de su reino, saben que jamás podría saberse al mundo que llevan una relación, pues ella en su caso sería destronada y los dos serían juzgados por la sociedad y sus comunidades.
ya que dentro de la serie el tema del incesto es un tema común. Dentro del universo del arma, este sigue siendo vista como un tabú y es repudiado y rechazado, pero no se llega a explicar del todo por qué motivos lo es. Simplemente podemos encontrar ahí que es una regla puramente social. Una tercera teoría que él termina de no aceptar del todo es que la prohibición del incesto se trata de un origen puramente natural, pues se plantea que es tan solo el reflejo sobre el plano social, un reflejo de sentimientos y tendencias, que para dar explicación solo es considerar la naturaleza del hombre. En esta parte se explica que la repugnancia proviene de la influencia negativa que se tiene sobre las costumbres cotidianas, de la excitabilidad erótica. También se puede optar más por una explicación del rango psicológico. En la película mexicana El Castillo de la Pureza se llega a tocar también el tema de la prohibición del incesto. En este filme podemos seguir la vida de una familia tradicional que habita en la Ciudad de México. Llevan una manera de vida peculiar, pues el papá tiene unas ideas muy particulares y teme al mundo en general, porque está lleno de perversiones y maldad. Por esta razón, jamás deja que sus hijos conozcan el exterior. De toda su vida han estado encerrados en la misma casa, durante 18 años. Esto con tal de que conserven su pureza. Han sido educados en casa y jamás han tenido la posibilidad de socializar con algún otro individuo que no forme parte de su familia. Jamás han sido educados sobre temas de índole reproductivo ni sexual. Por ende, cuando dos de los hijos comienzan a entrar en la adolescencia y al no tener información alguna sobre nada referente a estos temas, empiezan a llevar una relación de incesto. El padre, al descubrir esto, lo repudia muchísimo, pues él, en especial, repudia cualquier tema de índole erótico. En su mente es considerado impuro y el causante de que el mundo esté sufriendo grandes problemas. Levi-Strauss rechaza esto porque desde su perspectiva, si el horror al incesto resultase de tendencias fisiológicas o psicológicas congénitas, ¿por qué se expresaría como una prohibición tan solemne, sagrada y universal? No habría razón alguna para prohibir algo que, sin prohibición, no correría el riesgo de ejecutarse. Nuestro autor, en su búsqueda de encontrar de dónde proviene la regla de la prohibición del incesto y después de toparse con estas teorías, queda sumamente decepcionado, pues, desde su perspectiva, son teorías que al final no concluyen ni un poco de dónde viene esta prohibición, y además critica a algunos autores por querer deslindarse de la explicación de este tema y dejarlo a la biología o a la psicología. Para nuestro autor, la prohibición del incesto no tiene origen puramente cultural ni puramente natural, y tampoco es un compuesto de elementos tomados en parte de la naturaleza y en parte de la cultura. Forma parte del movimiento fundamental gracias al cual, por el cual, pero sobre todo en el cual se cumple el pasaje de la naturaleza a la cultura. Pero entonces, ¿a qué afirmaciones llegó nuestro autor después de analizar todo aquello que no lo dejaba dormir? Claude Lévi-Strauss llega a la conclusión de que la prohibición del incesto es más una regulación cultural, que se trata de una renuncia de los hombres a sus mujeres, ya sean hermanas, hijas, madres, primas, porque están conscientes que otros hombres en otros grupos de otros lugares también lo harán, y esa renuncia que se hace tiene un significado de intercambio, un intercambio de mujeres. Para nuestro autor, la prohibición del incesto se puede expresar en términos puros de un intercambio recíproco. Para él no solo es una prohibición, pues al mismo tiempo que prohíbe, ordena y regula. Esta prohibición de incesto es una forma de reciprocidad entre los hombres. En conclusión, para Claude Lévi-Strauss, la prohibición del incesto es una determinante cultural, la cual es sustentada en el intercambio recíproco de las mujeres. Por la prohibición del incesto se forman las paredes del sistema de parentesco, con las cuales se determina el círculo de parientes, dan límite a las estructuras del parentesco que forman la familia. Recordemos finalmente que para nuestro autor, mediante la prohibición del incesto, la naturaleza se supera a sí misma, encendiendo la chispa mediante la cual una nueva y más compleja estructura se forma y se superpone, integrándolas a las estructuras más simples de la vida psíquica, así como estas últimas se superponen integrándolas a las estructuras más simples de la vida animal.